Lo que voy a exponer se encuadra en una parte de los trabajos que se realizan en el marco del proyecto de investigación científica y tecnológica 2469-2018, en cuya última etapa comencé a abordar los aspectos productivos de las familias rurales que viven en el área de influencia del río Atuel en La Pampa. Dada la escasa documentación histórica disponible, pocos de nosotros podemos hacernos una idea de cómo era la fisonomía paisajística del río Atuel antes del corte casi definitivo sobre el final de la década de 1940, a raíz de la puesta en funcionamiento de la represa Los Nihuiles. Más allá de la documentación escrita, las fotografías históricas disponibles registran imágenes de un río activo y caudaloso según las épocas, con imágenes de vadeos del cauce y del aprovechamiento de su fauna ictícola. La regulación actual de su caudal, utilizado en su totalidad para fines de riego en Mendoza, ha generado una inversión en su régimen de aguas abajo. Desde 1948, el cauce del Atuel en La Pampa recibe aguas en los raros episodios de lluvias extraordinarias y en las últimas décadas como aportes de agua de reutilización cuando se hacen limpiezas de los canales de riego en Mendoza. Por esta razón, los exiguos caudales que ingresan a La Pampa ocurren entre mediados de mayo hasta el mes de agosto con aguas de calidad regular. Las fotos que se ven en pantalla muestran cómo es el cauce en la provincia de La Pampa en la primavera. ¿Cómo definir entonces al río Atuel en la cuenca inferior si la mayor parte del año presenta su cauce seco y mantiene un caudal modesto durante aproximadamente 100 días en el año? Una investigación reciente que hace un análisis general sobre diferentes trabajos en el mundo señala que los ríos que presentan un escurrimiento de entre un 20% y un 80% anual son considerados ríos o sistemas intermitentes. Por lo tanto, el río Atuel en su cuenca inferior corresponde a estas características y no a la de un río que ha desaparecido. Hecha esta introducción sobre el ecosistema, haré una breve referencia acerca del estudio. El marco epistemológico del trabajo se basa en un enfoque comprensivista y una metodología de trabajo cualitativa que busca caracterizar una cultura y comprender sus significados y valores. No hablamos aquí entonces de hipótesis, sino de premisas o supuestos relacionados con el significado del río y su entorno sobre la vida cotidiana de las familias que habitan en él. El objetivo general es, a través de la mirada etnobiológica, caracterizar la cultura de los pobladores ribereños en su relación con los recursos naturales en un contexto de cambios ambientales. Dentro de este objetivo general se pone interés especial en la forma de vida que ha desarrollado la población en un ambiente transformado desde el corte del escurrimiento permanente del río y sometido a nuevos cambios a partir de los fenómenos climáticos que acontecieron en las últimas décadas en la región. Los trabajos fueron realizados a través de entrevistas abiertas y en profundidad con pobladores adultos y los registros fueron tomados en forma escrita, en libretas de campo o mediante grabaciones de audio que posteriormente fueron transcriptas. Toda la información fue compilada en bases de datos y analizada. Estos análisis permitieron establecer líneas de trabajo en mayor profundidad y nuevos interrogantes. Como es norma en los trabajos de campo etnobiológicos y etnobotánicos, toda información relacionada con una especie vegetal tuvo su documentación de referencia como material colectado e identificado taxonómicamente, que quedó como constancia en el herbario SRFA de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. El área de estudio queda comprendida en la cuenca inferior del río Atuel y específicamente se trata del tramo que abarca su ingreso en La Pampa a través del único cauce activo en la actualidad, que es el arroyo de la Barda, el cauce antiguo del río Atuel y el cauce del arroyo Butaló hasta la localidad de Algarrobo del Águila. La población actual está conformada por familias que practican la ganadería extensiva y aunque en su gran mayoría son propietarias de la tierra, se autodenominan puesteras. Desarrollan sistemas de producción ganadera de subsistencia con bajo nivel de inversión en mejoras y capital de trabajo que les encuadran en la categoría del campesinado. Hasta la década de 1950, es decir, hasta algunos años después de la interrupción del escurrimiento permanente del río, la ganadería predominante era la ovina. La caída del mercado mundial de la lana, sumada al desecamiento del río y al despoblamiento masivo por emigración de la región, hizo que la población que decidió permanecer tuvo que implementar formas de producción adaptadas a las nuevas condiciones. A partir de entonces, la ganadería se transformó en otra de predominancia caprina. Las razas de cabras utilizadas entonces fueron las criollas, sin mejoramiento genético,
y el producto final para el mercado era el cabrito y como subproducto las pieles de estos animales a las que se sumaba la que se obtenía en las cacerías de animales silvestres. En la década de 1980 aconteció un ciclo de precipitaciones extraordinarias en toda la Argentina, que produjo grandes inundaciones a escala regional. La cuenca inferior del río Atuel permaneció inundada durante años y mantuvo circulación permanente, así como la conectividad con el Océano Atlántico a través del río Colorado. La inundación forzó la reubicación de las familias cuyos hogares quedaron bajo las aguas y debieron reconstruirse viviendas y excavarse nuevos pozos para el aprovisionamiento de agua. El final del ciclo se caracterizó por la retracción de las aguas y produjo una reconfiguración del paisaje. Las zonas antes inundadas se fueron cerrando paulatinamente con bosques de especies nativas y exóticas, y esto produjo una disminución drástica de las superficies de pastoreo, con la consecuente pérdida de la rentabilidad de la producción. La alternativa que se optó entonces fue una paulatina conversión de los rebaños a través del mejoramiento genético. Se buscaron ecotipos locales orientados a propósitos múltiples como la producción de carne en simultaneidad con la producción de pelo. Esta búsqueda condujo en los años 90 a la crianza de un ecotipo regional denominado cabra colorada, que se observa a la izquierda de la pantalla. Un animal más grande que la raza criolla, con más carne tanto en los individuos adultos como en los cabritos, y que brinda además un producto secundario como el pelo, con características aptas para la industria textil. En menor proporción, algunas familias realizan crianza de cabras Boer, que se ven a la derecha de la pantalla, debido a que presentan mayor rendimiento en carne y se obtiene un cabrito de puesta en el mercado más temprana que las otras razas empleadas. En contraparte, requiere mayores cuidados particularmente en los años fríos y húmedos y no ofrece la posibilidad de producción de pelo. En la década de 1990, el avance de la frontera agrícola en el área pampeana corrió también a la ganadería bovina hacia sectores antes marginales para este tipo de producción. La región se orientó cada vez más a una ganadería mixta de caprinos y bovinos de acuerdo al nivel de capitalización de las familias, pero la diversificación obedeció a una indudable búsqueda para asegurar los ingresos y mejorar la limitada rentabilidad de la producción. Este es el sistema productivo que predomina actualmente y que se complementa con la cría en menor escala de equinos, porcinos, aves de corral y con la venta de productos de elaboración artesanal como el queso de cabra y huevos. La población entrevistada reflexionó sobre los cambios acontecidos en los últimos 40 años y señaló que después de que se retrajo el agua de la inundación de los años 80, los campos costeros y muchos cauces se han ido cerrando con vegetación leñosa. En este sentido, destacaron los bosques cerrados de tamariscos en el cauce actual del arroyo de la Barda, como se observa a la izquierda, y los bosques cerrados de algarrobo en el cauce viejo del Atuel, como se observa en la foto de la derecha. Sostienen, sin embargo, que cuando el río está activo, la disponibilidad de pastos aumenta en toda la zona adyacente de la costa, y en las más alejadas se observa su influencia en la mejora en la cantidad y calidad del agua de los pozos y de los jagüeles. Asimismo, opinan que como efecto de la pérdida de la rentabilidad, mucha gente joven ha tenido que emigrar hacia centros urbanos y los campos se están quedando sin gente para trabajar. Dentro de este esquema de producción es de vital importancia cómo va a ser el comportamiento del río cada año, es decir, en qué fecha aproximada llegarán los caudales de agua y en qué momento cesará el flujo. En este contexto, la dinámica del río es anunciada por diferentes componentes de la fauna. Estos comportamientos son observados por los pobladores y sirven para tomar algunas decisiones de manejo. La llegada de guairaos o zorros de agua, Nycticorax nycticorax, de las garzas blancas, Ardea alba, y de las bandurrias, Pteristicus melanopis, indican que el río está por llegar con su caudal. Por el contrario, cuando el río comienza su declinación, las nutrias, Myocastor coipus, comienzan a emigrar hacia aguas arriba. Estos animales anunciadores permiten hacer manejos ganaderos anticipados que consisten en el traslado de la hacienda a los campos más alejados de la costa cuando el río circula y retornando a ella en las épocas de estiaje. Con este sistema de manejo y de irrigación natural intermitente, la costa y sus zonas aledañas se ven beneficiadas para el crecimiento de especies vegetales de gran importancia forrajera.
Desde la perspectiva de las familias entrevistadas, para el ganado vacuno, la mejor especie forrajera de invierno y primavera es el unquillo, Poa ligularis, así como el tupe, Panicum urbilianum, lo es en el verano y en el otoño. Acompañando estas especies, también fueron valoradas otras como el pasto de estación, Schismus barbatus, el trébol, Medicago mínima, el malvisco, Lecanophora heterófila, y la chaucha, que indistintamente es el nombre que recibe el fruto del algarrobo y el alpataco, que son dos variedades de Neltuma flexuosa. Como buenas especies forrajeras, tanto para vacunos como para caprinos, fueron mencionados el yaollín, Lycium chilense, el porotillo, Hoffmannseggia glauca, la verdolaga, Portulaca oleracea, y la yerba mora, Baccharis tenella. Los frutos de Condalia micrófina, el piquillín, fueron señalados como muy buen alimento para los caprinos y las chauchas de algarrobo y alpataco, tanto para caprinos como para los vacunos. Pero estas bondades alimenticias son relativas según las condiciones climáticas de cada año. En áreas de la costa, con suelos salobres, fueron destacados como buen forraje el retortuño, Strombocarpa strombulífera, y los brotes nuevos de los tamariscos, Tamaris ramosísima. Los años de sequía suelen tener un correlato con un cese total del escurrimiento del río, o puede, en el mejor de los casos, traer un caudal ínfimo que no implica ventajas productivas. El sobrepastoreo entonces es un efecto inevitable ya que la gente no acostumbra a descomprimir los campos de su carga ganadera habitual, y en ese escenario suelen escasear las especies con buenas cualidades forrajeras. Sin embargo, el pasto de hoja, Leptocloa crinita, y el coirón, Papostipa vaginata, fueron señaladas entre las herbáceas más resistentes a las sequías y al pastoreo intenso, así como la zampa, Atriplex lampa, entre los arbustos. En algunos puestos se ha cultivado con éxito la zampa australiana, Atriplex numularia, que sirve como una reserva forrajera de corte y ración en épocas de escasez de forraje. Las plantas nocivas para el ganado son relativamente pocas. El sunchillo, Pascalia glauca, ha ingresado en la región en forma reciente a partir de la compra de rollos de forraje. Si bien su presencia es poco importante, no ha escapado a la atención de algunos puesteros, quienes lo mencionaron en las entrevistas. Hymenopsis antemoides fue señalado como causante de la muerte de cabras que pastoreaban en la costa. El tabaco cimarrón, Nicotiana noctiflora, es una especie muy común en lugares soleados, particularmente a orillas de caminos, y si bien es una especie muy tóxica, son raros los casos de intoxicaciones en la zona. Anteriormente se mencionó a la chaucha de algarrobo y de alpataco como un buen recurso forrajero. Sin embargo, también puede tener efectos nocivos, ya que en años secos puede ser una de las pocas fuentes de alimento, por lo que el consumo excesivo ocasiona un exceso de material lignificado en la dieta de las cabras. La consecuencia de esto es una interrupción en el proceso digestivo ruminal, que deriva en efectos de parálisis en la masticación, como se observa en la foto, y este cuadro clínico recibe el nombre local de mal de las mascaderas. En casi todos los casos el desenlace de los animales es fatal. Como se pudo observar, las plantas y los animales silvestres ocupan un lugar importante en la cultura de las familias campesinas que viven en la costa del río Atuel en La Pampa. Si bien se trata de un río de carácter intermitente, su dinámica tiene influencia en las decisiones de manejo ganadero. En la actualidad, si la provincia de Mendoza cumpliera con el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordena que se libere un caudal fluvial de ingreso constante de 3 metros cúbicos por segundo, un escenario nuevo se presentaría en la vida de estas familias. El agua siempre es una condición indispensable para la vida, por lo cual, más allá de los inconvenientes puntuales que pudieran ocurrir, este nuevo escenario daría lugar a expectativas y mejores perspectivas en materia socioambiental. Bueno, les agradezco por su atención y dado el tiempo limitado de las exposiciones, queda en pantalla mi correo para cualquier consulta que la audiencia quisiera realizar. Muchas gracias.